Es un placer regresar a México. Viví aquí 2 años cuando llegué a Compur en el 92 al 94. Después de eso empecé a trabajar con Marcelo y Bernardo y he tenido el placer de trabajar con ellos ya casi 20 años ahora. Ha sido una relación fantástica, Juan Miguel, muchos otros dentro de la organización, y he visto el crecimiento de Vimifos como una compañía. Es un gran placer trabajar con un líder. Me acuerdo cuando atacó un virus, Vimifos trabajó, no quiso aprovecharse, quería trabajar con la industria, resolver el problema para todos. Estamos ahora en una situación parecida con este síndrome de mortandad temprana. Todo el mundo está buscando una solución. Entonces, hay muchas cosas de las que podemos hablar hoy. Con mucho gusto podemos discutir esto: nutrición, manejo de encierros, mercado, etcétera. Pero creo que el foco de atención va a ser este síndrome. Y si hay preguntas, podemos platicar de otros temas también. Bien. Voy a empezar diciéndoles que sin importar la especie en el mundo en acuacultura, el problema número uno es la enfermedad. Cada año la Alianza Internacional tiene una reunión con líderes de la industria y todas las personas tienen un aparatito donde se responden preguntas. Entonces, cuando queremos feedback de la audiencia, mostramos las preguntas en la pantalla y la audiencia responde A, B, C, D. Y todos los años preguntamos cuál es el problema más importante. Y tenemos todo, hay todas las especies: tilapia, camarón. Y todos los años nos dicen el principal problema es la enfermedad, sin importar la especie. Entonces, y el camarón no es excepción en esto. Deben saber que este síndrome no es la única enfermedad. Todos los días hay una nueva detrás de la otra. Entonces, hay un nuevo virus que se llama nodavirus de mortandad cubierta. Hay un parásito microsporídeo que se está extendiendo en Asia. Un gran problema en China, en Vietnam, en Tailandia, en Malasia. Esta enfermedad causa un crecimiento muy lento. Es un parásito muy pequeño que se deposita en el hepatopáncreas y una vez que establece ahí, toda la poslarva lo adquiere. Entonces, y no sabemos que se está distribuyendo, estamos infectando individuos. El síndrome de mortandad temprana es importante, pero también es importante mantener fuera de México de las otras, porque hay muchas enfermedades que todavía no llegan. Entonces, obviamente, el WCS, el TCB, el punto blanco sigue siendo un gran problema. En Sonora, en Sinaloa, sí, sigue siendo un gran problema. Ya les había hablado un poquito del nodavirus. Se parece mucho al IMS, pero es un virus. Causa síntomas muy similares y en ocasiones se presenta junto con el síndrome de mortandad temprana, el MS, pero no la causa. Es una enfermedad totalmente distinta. Hay que tener cuidado con este parásito. Afortunadamente hay una prueba PCR para este. Es algo que el gobierno de México, el Comité de Salubridad, ya implementaron un programa de vigilancia, de monitoreo para asegurarse que no entre a México. Entonces, no sé si es posible bajar las luces, por favor. Esta de aquí, por favor. O apagar alguna de las luces, por favor, para que quede más claro. Sí. Sí. ¿Les va a afectar a la grabación a ustedes?
¿no? Bueno, nada más para que podamos ver mejor la pantalla. Creo que posiblemente la mayoría de ustedes han visto esta enfermedad, la EMS, pero los signos son muy fáciles de detectar. Básicamente, este es un camarón normal, el intestino está lleno, el estómago está lleno, el hepatopáncreas está oscuro, lleno, pero en un animal infectado todo está vacío. No se ve alimento en el estómago, en el tacto, en el hepatopáncreas. Y si abrimos y apretamos el hepatopáncreas, no hay mucho ahí. Normalmente cuando se hace, se ve una secreción dorada que nos dice que hay grasa. Pero en un animal enfermo no hay nada prácticamente en el hepatopáncreas, está muy reducido en tamaño y está duro. No hay mucho que guardar ahí. Y bueno, voy a hablar más adelante del diagnóstico. Entonces, la enfermedad, hay algo de controversia que empezó en el 2009 o 2010, pero definitivamente empezó en China. Hay un tráfico muy activo de animales entre las fronteras de China y Vietnam y rápidamente pasó a Vietnam. Y después brincó a Malasia. Sabemos exactamente qué granja afectó primero. Una que se llama Agrobest, muy bien manejada, saben exactamente cuándo llegó. Tenían 465 estanques y les pegó en 5 estanques. Después de 30 días fueron a sus bitácoras y estos 5 estancos tenían material de la misma fuente, material poslarva, se extendió y rápidamente le pegó a todas las granjas. En este momento, 3 años después, apenas se están recuperando acabo de recibir un mensaje del gerente diciendo que en julio fue su primer mes rentable después de 3 años. Han hecho muchísimo trabajo para poder recuperarse, para poder aprender a manejar el MS. Pero la forma como se transmitió es un indicativo de que la enfermedad es transmitida por el tráfico de animales, por avión, en estadio poslarval o por gusanos. Y permítanme explicar esto. Más adelante les voy a mencionar, pero en Asia casi todas las granjas alimentan gusano vivo, lombriz viva. Prefieren esto a la congelada, entonces la mayoría del material vivo proviene de China. Se colectan de un estuario donde las granjas descargan sus aguas sin tratar con la enfermedad. Obviamente es una manera muy eficaz para transmitir la enfermedad. El inventario, entonces, ya fuera a través de transferencia directa de alimento o de animales o de otros alimentos naturales, la enfermedad pasó a Malasia, de ahí a Tailandia y de ahí a México. Y después hay una cuestión sobre India. Parece ser que India está bien, aunque hay reportes de positivos. Entonces, afortunadamente y gracias a muy bien trabajo realizado por el laboratorio del Dr. Lainez de la Universidad de Arizona, el organismo fue identificado como un tipo de vibrio hemolíticos que coloniza el estómago, y aquí se ve una colonia de la bacteria. Esta es la cubierta, el lumen, y aquí ven a la colonia. Y la bacteria no hace nada hasta que alcanza la densidad correcta. La bacteria se comunica entre sí, algo que se llama core sensing. Ellos saben cuando
cuando tienen la densidad y cuando llegan a ese nivel, algo así como 10 a la quinta o a la sexta, liberan de manera simultánea una toxina y esta toxina llega al hepatopáncreas causando grandes daños. Básicamente hacen que los túbulos se desintegren y este daño al hepatocántreos lleva a infecciones bacterianas secundarias que finalmente matan o pueden matar al animal. Entonces, de hecho, Global Agriculture Alliance ha trabajado con el Banco Mundial en 2 estudios. El primero fue el que llevó al diagnóstico de la enfermedad. Hablamos con el doctor Liner y sus estudiantes, los llevamos a Vietnam. Ahí se tomaron muestras, se hicieron pruebas y ahí es donde se identificó por primera vez este síndrome. Ahora estamos en la mitad de un segundo estudio con el Banco Mundial y aquí la idea es tratar de entender qué está haciendo la industria en su totalidad para manejar esta enfermedad. Estamos trabajando con un epidemiólogo que es un especialista en enfermedades de Australia y él recomendó que realizáramos una encuesta de prácticas de manejo en granjas en todo el mundo. Y este estudio ya se subió a internet. Pueden ir a la página de Global Aquaculture Alliance, pueden ver este documento ahí. Ya se tradujo en estos idiomas: mandarín, tailandés, vietnamita, bahasa, malayo, español. Estamos trabajando en otros 2 dialectos indios que son difíciles de traducir porque el script no es soportado por Microsoft. Bueno, como sea, los que tengan granjas camaroneras se van aquí, llenen la encuesta, la información es anónima totalmente. Se manda al epidemiólogo y él busca tendencias, por ejemplo, patrones. Ustedes dicen, tengo mejores resultados cuando utilizo intercambio de agua de alto nivel, por ejemplo. Y si resulta que otras granjas en el mundo mejoran cuando hacen esto, esto surge como un patrón para poderlo investigar en detalle. Pero la idea es qué métodos están funcionando en granjas de todo el mundo. Ya tenemos los correos de todos, les vamos a mandar la liga para que vayan aquí. Sí, excelente. Sí, esto nos ayudaría muchísimo. Hay otra compañía de alimento en Vietnam que se llama Growbest y les pedimos ayuda. Mandaron a sus vendedores al campo. En Vietnam las granjas son muy pequeñas, 1 o 2 tanques. Recolectaron 1000 respuestas, 1000 granjas. Aquí las granjas son muy grandes. El número va a ser más pequeño de las respuestas. Muy bien. Después de ver estos patrones globales, hacemos auditorías en granjas. Y el epidemiólogo recomienda que los auditores se vayan a granjas que están muy bien y muy mal para confirmar los datos estadísticos. Y vamos a reportar los resultados en la próxima reunión. La vamos a publicar en la revista, ya tienen copias. Vamos a publicar los resultados en octubre para que todos se beneficien de estos resultados. Muy bien. Me voy a saltar este calendario. Estas son algunas de las personas que están contribuyendo en este estudio. Este es un patólogo muy listo de Mazatlán que nos está ayudando muchísimo. Bruno Gómez Gil. Ahora quiero resumir para ustedes algunas de las discusiones de este comité de expertos de la reunión de Ho Chi Minh en Vietnam. Esto les va a dar una mejor idea de qué está pasando. Uno de los mayores problemas hasta el momento ha sido el diagnóstico.
Lo que ha sucedido en Asia en los últimos años es que toda granja que presenta mortalidad dice, tengo la enfermedad, EMS, ha sido el chivo expiatorio, es el que está causando toda la mortalidad. Y en realidad, en la mayoría de los países, laboratorios no tienen las herramientas efectivas. Afortunadamente, ahora hay un método muy efectivo, PCR, que voy a explicar más adelante, pero en este momento, en todo el mundo, esta enfermedad se ha confundido con otras. A todos les dicen MMS, aunque sea macha blanca, taura o el parásito. A todos le llaman EMS. Este es un gran problema. Número 2. Estos son datos de la severidad de los 4 distintos tipos de... Estos son tipos de EMS categorizados en China. La idea aquí es mostrar que ninguno de estos primers han sido muy eficaces. El AP1 y AP2 no han sido muy buenos para detectarlo, pero hay uno nuevo que le pusimos AP3. Este sí ha sido muy eficaz. Hasta el momento, el AP1 y 2 son los primers. Este nuevo resultado quiere decir que ya tenemos una prueba que está funcionando y les voy a explicar un poquito más de esta prueba más adelante. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Al parecer, se hace verticalmente en el encierro, en el exterior del huevo. El mecanismo principal es canibalismo, pero también se transmite de otras maneras. Agua, sabemos que el agua no es tan eficaz como el canibalismo. Las heces también, el plancton, se con este patógeno. Y debido a que es una bacteria, muchas granjas en el mundo probaron de inmediato los antibióticos, pero el problema aquí es que no es una enfermedad de corto plazo, no es algo que se cura con un tratamiento de 7 días. Lleva presente años. Esto les muestra que en China, aquí ven R significa, estos son los distintos antibióticos. R significa que hay resistencia ya de la bacteria. La I significa que es intermedia, entonces prácticamente nada más sensible a una. Prácticamente ya se utilizaron todos los antibióticos y la bacteria ya es resistente. Entonces la solución del antibiótico es un callejón sin salida. Funciona poco tiempo y deja de funcionar debido a esta cuestión de la resistencia. Entonces vemos qué está pasando este año en algunos países. Por ejemplo, en China hay ciertas zonas han sido menos impactadas que otras con baja incidencia, en otras la incidencia ha sido baja moderada, en otras muy alta. Por ejemplo, la zona del río Perla es Shenyang. Entonces lo que pasa en China es que se han desarrollado nuevos estanques de todo tipo. Les voy a mostrar algunas fotografías, especialmente una fascinante son los estanques profundos, con una profundidad de 3 a 4 metros, cubierta plástica, con cubierta arriba. Algunos productores han tenido resultados extraordinarios, 60 toneladas, 60 toneladas por ciclo por hectárea. Básicamente, digamos que sí, 60 toneladas, sí, por ciclo. Sí, entonces descubrieron que la variedad puede crecer en un espacio tridimensional. Entonces, en 3 metros puede sacar 30 toneladas.
En 4 metros de profundidad sacas 60 toneladas. Entonces, cavan más profundo. Entonces, al hacer esto, tienen mucha productividad y pueden meter otros controles, como una cubierta tipo invernadero. Entonces, los métodos clave de manejo en China son la eliminación de materia orgánica. Todo lo que ayuda a que crezca la bacteria, entonces se elimina el lodo en la parte inferior, el fondo, y se trata de manejar la comunidad microbiana. Esto es lo que vimos cada vez más en Asia, tratar de tener una comunidad bacteriana madura. Lo que aprendieron todos es que cuando llenas tu estanque, lo desinfectas con cloro y en cuanto se disipa el cloro, metes la poslarva, no funciona, porque la bacteria es la más de crecimiento más rápida. Desinfectas el agua y se escapan un par de células. Van a crecer muy rápidamente y rápidamente el problema empeora. Entonces, si desinfectas, inmediatamente tienes que meter mucho probiótico. Así que el manejo de la comunidad bacteriana es muy importante. Y como ya les dije, en China tienen problemas con estas dos enfermedades, en particular con este parásito del microsporidio. Es un problema muy serio en China. Vietnam es un caso especial. Cuando subió el precio del camarón, muchos productores empezaron a hacer nuevos tanques, incluso con presencia de MS. En Vietnam la industria ha estado creciendo porque es muy, muy interesante, hay mucho potencial de ganancia. Entonces hay muchas granjas nuevas, incluso con la presencia del MSP, ahora que están bajando los precios. Estamos oyendo que las ventas de poslarva están bajando, porque ya no se pueden ver las poslarva. Y muchos productores están diciendo, ¿sabes qué? Ya no hay tanta ganancia, ya no voy a surtir comprar material cuando bajan los precios. Y Vietnam ha utilizado mucho antibiótico. Entonces, estos residuos de antibióticos han sido detectados en los mercados finales y tienen cada vez más rechazos de Estados Unidos y Japón. Y Vietnam se ha hecho de una mala reputación por su uso de antibióticos. Tailandia ha sido muy afectada. La estimación del primer trimestre, 30,000 toneladas versus 100,000. Menos compras, siguen con problemas de mancha blanca y dicen que el costo de producción está alrededor de 200 baht, $6.13 por kilo. Entonces, y con la caída en precios, los productores creen que ya no van a ganar dinero y ya no están comprando material. Entonces, Tailandia también está en una situación muy grave con respecto al MS. Malasia también está abajo, pero anteriormente mencioné que una de las primeras granjas afectadas en Malasia, Agrobest, se recuperó. Son líderes en Malasia. Demuestra esto que la industria está aprendiendo a recuperarse. Y obviamente está México. Los primeros brotes de la enfermedad estuvieron en Sinaloa, pero las buenas noticias, algo que no hemos visto en otras partes, únicamente en México, es que hay una mayor resistencia de la larva de Ecuador. Esto es preliminar porque no estamos seguros si esta resistencia es a mancha blanca o MS, a ambos, pero los resultados que nos han platicado es que las granjas que están utilizando material de Ecuador les va mucho mejor en cuanto a sobrevivencia, con crecimiento más lento, y esto puede cambiar la totalidad del mundo camaronero.
entiendo que parte de este material se ha enviado a Asia y esto puede acelerar la recuperación de la industria. Esto es algo que hay que discutir. Puede tener repercusiones. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Tenemos nuevas granjas, producción estimada 55,000 a 60,000 toneladas métricas. Mucho menos de lo que vimos anteriormente, pero mucho mejor que el año pasado. India está registrando producciones récord. India tiene una situación única. 2 años atrás, en la reunión EGG en Bangkok, tuvimos un panel de mesa, el Dr. Leiner, otros expertos, el Dr. Flavor y el presidente de la autoridad de exportación de productos menores, la autoridad en India, y se levanta y dice, ¿qué tenemos que hacer para evitar que entre la enfermedad a la India? Le pregunta al panel el doctor Leiner, le dice, no hay que permitir la entrada de material vivo proveniente de países afectados. Y a partir de ese momento prohíbe la importación de Tailandia e Indonesia, países afectados por esta enfermedad. Y milagrosamente, India ha sido perdonada. ¿Se acuerdan cómo les dije que es transmitida? India también tiene un sistema de cuarentena. Mi compañía vende material de Hawái, pero cada vez que vamos a India, el material entra a una planta de cuarentena vigilada por el gobierno, se queda ahí 2-3 semanas antes de poder salir. Entonces, hay algunos reportes de que está la presencia debido a que los resultados histológicos pero los estudios han sido negativos hasta el momento. Al parecer, India no tiene la enfermedad y la producción sigue creciendo y creciendo. India está triplicando su producción. Después de estas discusiones del comité de expertos sobre MS en Vietnam, fuimos a visitar algunas granjas y vimos el reto en laboratorio. Esta es la primera prueba donde se probaron ingredientes y elementos para ver si podemos evitar la presencia de la enfermedad. De hecho, hay un ingrediente en esta prueba, funcionó muy bien. Y desde entonces, otros al parecer han funcionado bien. También entrevistamos a productores vietnamitas, le hicimos la encuesta, visitamos granjas, vimos cómo la enfermedad afectaba al camarón. El mismo escenario que vemos en México, los mismos síntomas, todo es básicamente lo mismo, pero les voy a hablar un poquito acerca de las técnicas utilizadas en estos países. En primer lugar, anteriormente hablé del diagnóstico que el doctor Flegel y su asistente, Grace Law, de Taiwán, descubrieron un nuevo primer. El primer es una parte de la prueba PCR que determina qué sección del ADN del patógeno va a ser estudiado. Y si uno no toma la sección correcta de este ADN, van a tener falsos positivos o falsos negativos. Pero este primer en particular creen que está llegando al gene que produce la toxina. Y si esto es cierto, este es el primer perfecto. El grupo CP Group, que es la compañía camaronera más grande del mundo, han aislado cepas de MS de todos los países. Tienen 98 cepas de su biblioteca. Y este nuevo primer se probó en las 98 cepas con unas efectividades 100%. Se probó con un vibrio que no genera toxina y no dio positivo. Entonces, es una prueba PCR muy buena.
Otra cosa que hizo el grupo del Dr. Flegel es que utilizaron una técnica de enriquecimiento. Esto quiere decir que toman una muestra, en este caso, en un caso específico trataron de determinar si los individuos eran positivos, tomaron las heces y la metieron en un caldo nutritivo a cierta temperatura durante 4 horas para alentar el crecimiento de la bacteria. Metieron el caldo en una centrifugadora para que la bacteria formara un pellet en la parte inferior del tubo y la probaron con la nueva prueba PCR. Y ahora es muy sensible. Lo que descubrieron es que 70% de los poliquets utilizados en Tailandia están infectados, 50% de las heces están infectadas, 20% de los nauplis están infectados. Esto confirma por primera vez el tamaño del problema. Antes pensábamos que era un problema desde origen, pero no tenemos datos. Ahora tenemos datos y sí es un problema. Desde el punto de inicio necesitamos más laboratorios locales. Sería muy bueno si ustedes, cuando tengan una pregunta, duda sobre un estanque, tomaran una muestra. Es muy rápido, se requiere de un laboratorio aquí en la zona y no es costoso. Si varios de ustedes se juntan e invierten en el material, ¿cuánto cuesta el equipo? No sé, tal vez $10,000. Cuando consideras la pérdida de un estanque es mucho más. El problema es que se necesita un técnico. No tiene que ser con doctorado, pero tiene que ser alguien que, yo diría alguien que sea meticuloso, cuidadoso, que pueda trabajar de manera precisa. Pueden capacitar a cualquiera, es un técnico. De aquí de Estados Unidos, pueden tener un buen técnico aquí, sí. Alguien puede ir a Seattle, que sí. El equipo lo puedes comprar en cualquier parte, sí. Hay muchos tipos. Pruebas PCR se utilizan en todos los hospitales del mundo, hay muchos tipos. Hay PCR convencional, ahora PCR automatizado. Creo que el IQ 2000 tiene alternativas que funcionan en campo. Con este primer, sí, también esta compañía GeneRich de Tailandia está siendo líder en estas pruebas PCR. El producto que venden es IQ 2000, es un producto muy conocido. Ellos están utilizando ya el primer AP3. Pueden comprar los primers como un kit. Sí. Sí, la puedes sintetizar. Es otra forma de hacerlo. Ya fue publicada, se publicó en junio. El doctor Flegel dio una plática en China y dijo, en cuanto de esta plática se libera esta información, ahora es información pública. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas más importantes, es el conocimiento. Antes de manejar necesitas saber. ¿Por qué se me está muriendo el camarón? ¿Por mancha blanca o MS? Si no sabes, es muy difícil manejarlo. El primer paso es tener un buen diagnóstico. Y esto es posible porque los equipos están disponibles. El otro gran avance que se ha dado es en genética. Todavía no sabemos. Es brincar a la conclusión porque no creo que todavía hay información de que el material de Ecuador sea verdaderamente resistente al MS. Puede ser, creo que con nuestros materiales en Hawái ya lo mandamos al laboratorio del doctor Liner, lo hemos expuesto a la bacteria MS en situaciones controladas.
y hemos visto resistencias más altas en ciertas familias. Obviamente hay un componente genético. Los genetistas ven, estas son distintas familias, este es el índice de sobrevivencia de 0 a 70. Cuando un genetista ve esto, se ponen muy contentos porque pueden seleccionar las mejores familias como la siguiente generación. No todo esto va a ser heredado por la siguiente generación, pero es una ganancia y cada generación va a mejorar un poco. El material de Ecuador se está desempeñando mejor, entonces es posible mejorar un poquito más cada generación. Y después, en los viveros es posible mantener a los animales limpios. Si tenemos larva limpia, tenemos buena oportunidad en Asia. Como ya mencioné anteriormente, el problema son los elementos de maduración. Lombrices o ostras, incluso otros elementos son problemas. Si estos materiales están infectados, los huevecillos pueden llevar la enfermedad en la superficie externa. No tengo una imagen de MS en superficie externa, pero en otro bioluminescente que es un problema en granjas. Esta es una imagen de este vibrio formando una placa en la parte externa del huevo. Estos son las células individuales que se adhieran a la protozoa en la segunda etapa de la larva. Una vez que se fija al huevecillo, va a infectar a las larvas. Entonces, estamos muy confiados es que esta enfermedad sea prevalente en plantas y de ahí pasa a las granjas. Aquí la punto. En cierto periodo de tiempo libera la toxina. Sí, no hay reportes hasta el momento de MS causando mortalidad en hatcheries. Porque no va a alcanzar la densidad. La razón de esto es que la poslarva cambia todos los días y la cubierta del estómago se remueve y esta colonia que está en el interior tiene que crecer de nuevo. Por lo tanto, no creo que alcance la densidad correcta para producir toxina. Pero conforme el camarón crece, los periodos de muda cambian. Y durante este periodo, hasta una semana, la bacteria tiene tiempo para llegar a la densidad crítica para generar la toxina. Pero en creencia no hay mortalidad, aunque aquí a menudo vemos que el hepatopáncreas ya se ve infectado. Ya empezamos a observar necrosis. Aquí en esta etapa ya podemos detectar positivos a través de PCR. Creo que el punto crítico aquí es no utilizar Natrofoods en maturación infectadas, lavar el huevo con desinfectante antes de pasarlo a los encierros. Esto es muy efectivo, ha funcionado con vibrio bioluminescentes. Estos son dos métodos muy sencillos que se pueden utilizar. En cuanto a la granja, la mayor oportunidad es utilizar poslarva resistente. Cuando escribí esto fue antes, no sabía la información de aquí de México. Esto es muy reciente, esto es fantástico. Todos en Asia están trabajando sin este beneficio. Entonces, para ellos, el punto clave en una granja es mantener la comunidad bacterial. Imagínense, el vibrio es una bacteria de crecimiento muy rápido, le encanta un ambiente donde no hay competencia, entonces, por otra parte, no le va bien en un ambiente donde hay muchas bacterias. Entonces, en una comunidad microbiana madura,
este no compite bien. Entonces los que están haciendo los productores están tratando de crear una comunidad madura. Condiciones de agua verde. Esto quiere decir utilizar probióticos. Otro método efectivo es meter tilapia en el agua para acondicionarla. Y cualquier cosa que puedan hacer para evitar el exceso de materia orgánica, no alimentar de más, retirar los lodos en el fondo del estanque, hacer todo lo posible para evitar explosiones de alga, porque se van al fondo del estanque. Entonces, este es un método. Podemos apagar la luz un poquito. Este es un estanque en Vietnam. Están metiendo jaulas en la parte media para la tilapia. Está muy bien. Y cómo funciona esto es que en Vietnam meten agua en un estanque, desinfectan el agua, meten tilapia y la tilapia tiene esta característica para tener una explosión estable. Cuando hay tilapia en el agua genera alga verde muy estable, no hay subidas ni bajadas. Y después de 6 semanas en el estanque, llenan le meten más tilapia en jaulas en el centro del estanque y así obtienen una sobrevivencia de 80%, muy consistente. No les den nada de comer. Comen el material orgánico que llega al centro del estanque. Entonces, pero muchas granjas tratan de acortar el método. No utilizan el estanque, el tanque, nada más desinfectan el agua, dejan que desaparezca el cloro, meten el camarón, meten la tilapia. No funciona así. Necesitan alga verde primero para que la tilapia pueda mantener el nivel. ¿Cuántos días o semanas se requieren para madurar? 6 semanas. Es mucho tiempo. Sí, es un compromiso muy grande, sí. ¿No hay atajos? Bueno. Algunos productores lo hacen, otros como Agrobest, que han tenido mucho éxito en Malasia, ellos no utilizan tilapia, ellos meten probióticos. Dicen, podemos obtener lo mismo con probióticos, pero no. No, ellos producen sus propios probióticos, ¿sí? Otra cosa que nos han comentado mucho es el sistema BioFlock. Cuando fuimos a Vietnam, antes que supiéramos que era la enfermedad sin diagnóstico, ya habíamos escuchado que las granjas que utilizaban este método tienen mayor incidencia de MS. Y básicamente este es un sistema para reciclar el agua. Esta es una foto de nuestra granja en Hawái. Utilizamos esto, aunque no tenemos MS. Nuestros tanques son redondos, con un dren central. Lo que hacemos, el agua que llega, que viene del centro aquí, la reciclamos, la bombeamos de nuevo a la superficie. Y el lodo lo ponemos en la superficie de nuevo. Y tenemos así un movimiento continuo. ¿Es 24 horas al día? No tendría que ser así. Nosotros sí. Habría que hacerlo periódicamente. La desventaja es que cuando la materia orgánica se deposita y permiten que se adhiera al fondo, se requiere de mucho para ponerla otra vez en movimiento. Si se pone muy pesadas, en nuestro caso podemos liberar algo. No tenemos un flujo muy pesado. Sí, un flujo moderado. ¿Cuántos metros? Ni siquiera medimos. Nada más la observamos. Yo diría 2 a 5 milímetros. Una capa gruesa creo que requiere de mucha erosión, tiene mucha materia orgánica.
Este es un buen punto, sí. Sí te va a dar protección más tarde en el ciclo, no te va a ayudar mucho los primeros días. Por eso creo que aquí los probióticos son importantes, hay que meterlos. ¿Tienes mejor productividad con estanques redondos, circulares? Porque ha habido esta discusión en los últimos 3 meses. Bueno, creo que se justifica la pérdida de superficie. No te puedo decir que me encanta esto. Yo no construí, yo compré aquí. Pero es perfecto, no tienes puntos ciegos. Ah, hay que platicar esto cuando hablemos de cómo va a ser el estanque de segunda generación. ¿Va a ser circular, profundo? ¿Va a tener un fondo cónico? Quiero hacer un comentario sobre esto. Se está utilizando un sistema donde se está el flow de un estanque para alimentar a otro. Y la recomendación es que cuando haces esto vas a terminar con mucha materia orgánica. No sé si funciona, esta es otra idea. Sí, la idea de bombear agua de un estanque a otro tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que el flow llega más rápido, la desventaja es que si tienes alguna otra enfermedad, perdón, siempre y cuando el sistema esté limpio. Sí, pero ese no es el punto. Sí. Esto es una herramienta muy importante no solo porque te da muchos tipos de bacterias de comunidad matura, ahorras agua, te ayuda con materia orgánica. Esta es una prueba muy interesante que se hizo en China. Esto es tu estanque normal y aquí se caracterizaba la bacteria presente. Descubrieron que esto era vibrio, como aproximadamente 23%. Y después se incrementó esto metiendo un probiótico, un cultivo de bacilo, y pueden ver que el bacilo sustituye el vibrio. Y este es el punto. Si utilizan un probiótico, pueden manipular la comunidad bacteriana. Pueden desplazar el vibrio por una bacteria benéfica. El reto aquí no es hacerlo 1 o 2 días, el reto es hacerlo durante todo el ciclo. Cómo mantener esta comunidad durante 100 días, no nada más un día. De eso se trata. Se trata de consistencia, de mantenerla. Otras cosas que hemos visto, patrones que creemos que funcionan, mantener la poslarva. Vemos en México que es más común esto en México, pero incluso en áreas tropicales hemos visto que hay personas que arrancan sus poslarvas en criadero, como si fuera un área de cuarentena, meten la poslarva y monitorean crecimiento, hacen pruebas PCR para ver si tienen la enfermedad de MS, a ver si hay otras enfermedades, si hay algo inusual de un lote, lo descartan, no lo utilizan. Un uso muy efectivo del criadero para modificar. Aquí el punto que no es nada más dejarlos ahí y te olvidas de ellos, ¿no? Regresar 20 días después. La idea es monitorear sobrevivencia, crecimiento, salud, verlos en el microscopio, checar el hepatopáncreas, si se puede hacer el PCR
Y al comparar lotes, uno ya sabe cuántos miligramos deben tener, si es normal, lo utilizan. Y otra cosa que les mencioné es este nuevo desarrollo utilizando estanques profundos que les dan una gran producción. Escuché que alguien en Phuket, Tailandia, está produciendo 100 toneladas por hectárea en un estanque de 5 metros de profundidad. Es un patrón fascinante. Son estanques pequeños, profundos, cubiertos de plástico. Una combinación de paletas y bomba. Tengo un par de fotos para mostrarles. Porque 5 metros, 3, 4 metros es... Sí, para las paletas es muy... De hecho, el difusor funciona mejor. Sí, es más eficiente en sistemas profundos. 10% por metro de profundidad, sí. Es, muchos utilizan esto, no necesita de hablar de esto. Estas en la provincia de Fujian, en China, cuando ven esta área, cada una de estas zonas es un estanque cubierto con una cubierta tipo invernadero, una cubierta plástica. Y tienen un sistema fascinante para instalar el plástico. Les puedo mostrar fotos, básicamente. No, es de muy alta densidad. El plástico, polietileno, ni siquiera sé qué tipo de plástico es. Creo que es plástico normal, nada más te dura un año para invernadero. Tienen alambres debajo, ponen el plástico y después ponen alambre más delgado en la parte superior en dirección perpendicular a la primera capa. Esta es una malla que ponen en la parte superior, pero cuando ven el estanque pueden ver la escala de la paleta, no sé, medio metro. Cuando se llenan, estos estanques son 3 metros de profundidad. Y estos anillos que ven aquí, ven este y esto, estos son difusores de aire. Básicamente utilizan burbujas de aire. Porque como les estaba mencionando, las burbujas de aire no son muy efectivas en la mayoría de los estanques porque con solo 1 metro de profundidad, únicamente 10% del gas soluble. La mayor parte se va a la superficie, pero no se disuelven. Pero si uno va a 2 metros, tienes 20%. El doble de 3 metros, 4 metros, 40%. 4 veces más soluble por cada metro de profundidad. Es más eficiente el uso de un difusor. Y el difusor es bueno porque no hay partes movibles. La bomba está en seco, no es como la paleta que está en agua, que se está oxidando, que requiere mucho mantenimiento. Esto es un diseño muy atractivo y como pueden ver aquí, tienen aquí un estanque circular, bueno, no exactamente. Para mí es largo y rectangular, ¿verdad? Sí. Los tienen de todas las formas. Cada uno de ellos es de un propietario distinto y la forma va a depender de la propiedad. El punto clave aquí es profundidad, cubierta. Aquí producen todo el año. Normalmente en invierno no pueden y utilizan una combinación de aeradores. Este es el dren, el desagüe, donde extraen los lodos. Toda China es mercado local. Casi toda China. No. Sí, los productores chinos han aprendido que tienen mejor valor
tomando el camarón pequeño directamente al mercado local. Ya no van a plantas procesadoras. Esto fue para exportación, se van directo a mercado local. Y si pueden producir en invierno, cuando hay poco suministro, pueden tener muy buen precio. El pollo en Estados Unidos, en la mayoría de las partes, lo mandas a un procesador muy grande. Si tienes 100,000 aves, tú no las puedes procesar. Yo diría que es algo único la situación de China, ¿no? Muy relacionado al mercado local. De 200, 300 a 300 por metro cuadrado. Sí, muy alto. 100 cabezas de fuerza por hectárea. Ni siquiera lo calculé. Creo que es más eficiente es mejor el estanque profundo, porque la relación caballo de fuerza por kilo es mejor, porque en un estanque superficial metes mucho aireador para mantenerlo en suspensión. Vas a meter más de los que necesitas para el intercambio de gases, pero en uno profundo el sedimento se va de manera natural a un punto central. La masa de floculación es mejor aquí. Creo que la relación de beneficios mejor, pero no tengo información sobre esto. He visitado algunas granjas administradas por gente que puede tener 1 o 2 estanques. Un amigo me mandó un mensaje que visitó a uno en China que le va muy bien. Vale la pena mencionarle. Él tiene nada más 2 hectáreas, nada más 2 en estanques. Calculamos que está produciendo $1,5 millones de dólares en ganancias al año. 60 toneladas por hectárea por ciclo. ¿Cuánto? 60. Tiene 2 ciclos al año. Por hectárea entonces son 120, tiene 2 hectáreas, 240. Y como puede producir cuando la mayoría a su alrededor no puede, su margen son $7 por kilo. 7 por 240, 40,000 kilos, te dan más o menos $1,700,000 al año. No sé de alguien que le vaya así. Mi amigo que lo visitó me dijo que este señor en el fondo del estanque casi no hay remoción y tenía un Mercedes nuevecito fuera estacionado en su granja. Entonces no hay que olvidar el alimento, algunos aditivos que están funcionando. Funcionan en laboratorio, estoy muy seguro que van a funcionar en campo. Vamos a recibir resultados de algunas operaciones en Asia que están utilizando aditivos, creo que en México también. Entonces, esta es otra herramienta, no es la bala mágica. Ninguna de estas es receta mágica. Aquí hablamos de eso, de crianza, manejo para poder controlar la enfermedad. Entonces, un par de conclusiones. En GAA hemos hecho 3 casos de estudio con el Banco Mundial, uno de ISA en Chile, otro de MS en Vietnam y otro de mancha blanca, otro de mancha blanca en Mozambique y Madagascar. Cada vez, aunque se trata de enfermedades totalmente distintas en especies distintas, hemos visto denominadores comunes. Los puntos comunes cada vez que hay un brote es proximidad entre granjas, hay una granja está absorbiendo las descargas de otra. Esto no parece en Noruega con el salmón. ¿Por qué crece tanto
salmón superando a Chile, porque las regulaciones son muy difíciles. No puedes tener granjas juntas muy cercanas. Son muy estrictos en el control de enfermedades y les está rindiendo resultados. Vemos transferencia no regulada de animales, poslarva, alimentos de maduración, falta de protocolos sanitarios. No se desinfectan las redes antes de pasar a otro estanque. No estamos observando la poslarva para ver si trae enfermedades. Servicios veterinarios inadecuados, como aquí en Colima. No hay un laboratorio de diagnóstico. Yo diría que necesita un laboratorio de MS para detectarlo aquí. Otra cosa es los productores no cooperan entre sí. Si a alguien le va mejor, no quiere compartir la información con los demás. Esto no es muy sano. Siempre es mejor tratar de compartir porque van a descubrir que todos pueden contribuir con algo. Entonces, otra cosa que hemos visto es un nuevo concepto que se llama manejo de zona, o manejo por zona. Esta es una realidad en el mercado del salmón. Todos en salmón son tan buenos como el vecino, porque tienen la misma agua, están en el mismo negocio. Por ejemplo, en Chile, muchas granjas están cercanas y reciben agua de otra granja. Y las granjas que están en la misma zona, área, en Chile ahora se les pide que manejen las granjas de la misma manera. Todos tienen que cosechar al mismo tiempo. Todos tienen que dejar los encierros vacíos al mismo tiempo. Entonces, este manejo por zona es una idea muy buena. Creo que el Comité de Salubridad puede utilizar este concepto. Creo que necesitamos mejorar aquí y también desarrollar planes maestros, saber cuál es nuestra capacidad. Sí, creo que sé que se está haciendo muy buen trabajo en México con este concepto de manejo por zona. Bueno, voy a concluir con lo que creo que va a pasar en el futuro. Creo que afortunadamente hemos mejorado con las herramientas de diagnóstico. Ahora tenemos stock SPF con resistencia MS y esta resistencia va a mejorar. Estamos desarrollando mejores criaderos bioseguros y con estos conceptos de manejo por zona, criaderos bioseguros, agua desinfectada, y estoy seguro que al final vamos a tener estanques profundos con buen control y mucha producción, y también vamos a tener aditivos para mejorar la resistencia. Estamos a empezar a ver granjas con plan maestro. Esto es en China, un sistema único de entrada, un sistema único de salida. Yo vi una granja en Sonora donde ya se empezó a trabajar con este concepto. Entonces, cuando vemos la situación de la producción a nivel mundial, cuando apareció la mancha blanca a principios de los 90, la industria estuvo plana durante 10 años. Se desarrolló una solución, de hecho varias soluciones. La principal fue el uso de poslarva SPF, después Enesia, y la industria se cuadruplicó de 1 a 4 toneladas, millones de toneladas. Ahora estamos en otro periodo similar con el MS, pero yo creo que vamos a ver más soluciones, animales con resistencia, soluciones que en alimento, mejor manejo sanitario, manejo por zona, y yo creo que vamos a ver otra explosión en la industria. No se va a cuadruplicar, pero yo creo que duplicar o triplicar sí. Entonces, para mí la situación es que estamos en un periodo de precio alza, como estuvieron en este periodo, pero los precios se van a caer en cuanto se recupera la industria.
y creo que está a la vuelta de la esquina la recuperación. Entonces, un escenario ideal es que si pueden generar dinero y empiecen a invertir en los nuevos tanques, prepárense para cuando caigan los precios. ¿En 10 años? Yo diría que vamos a ver, en 2 años vamos a ver un cambio. Sí, yo creo que en 2 años. La industria se está moviendo muy rápidamente, vean. Estos animales fueron introducidos en el 2000 y vean, vimos un crecimiento del 10%, entonces este crecimiento es muy rápido. Si esto pasa de nuevo, yo no sé cuánto será el 10% en 10 años, pero estoy seguro que lo duplicaría. Entonces creo que con esto concluyo y con mucho gusto responderé a las preguntas que tengan o a los comentarios que puedan tener.